Bienvenidos, esto es TN Internacional y una vez más tenemos que darle centralidad a la guerra en Ucrania. Hablamos de la hora más oscura, claro, por la perspectiva de apagones masivos, apagones que ya se están dando porque Rusia ha golpeado la infraestructura estratégica de Ucrania, pero al mismo tiempo es sorprendente la efectividad de la contraofensiva ucraniana, con la recuperación de un punto absolutamente clave, un punto que ha estado en el corazón de la estrategia de ataque rusa desde el principio de la guerra. Estamos hablando de Kherson. Por supuesto, tenemos que ir al mapa y entender también la estrategia que esto tiene, lo estratégico que es, también en términos geoestratégicos, en términos geográficos para Ucrania. La recuperación de Kherson no es solamente un símbolo, es también importantísimo, como lo han sido las recuperaciones de distintos lugares dentro de la franja este que marcan claramente que no hay nada para subestimar en la potencia de la contraofensiva ucraniana y que claramente Vladimir Putin se encuentra frente a la encrucijada de estar movilizando tropas que en muchos casos no quieren estar en territorio ucraniano. Claramente el reclamo de Ucrania a la comunidad internacional es para el abastecimiento de más y mejores armas, sobre todo artillería, porque confían en lo que puede lograr su contraofensiva. Al mismo tiempo, el invierno cada vez más cerca y cada vez más crudo, ¿no? El frío en Ucrania, claramente sabemos lo que las inclemencias climáticas pueden hacer en un territorio de esas características. Apagones, falta de electricidad, falta de agua y, por supuesto, un problema muy serio para las comunicaciones en todo el territorio ucraniano. El invierno, sí, cada vez más oscuro, pero al mismo tiempo algunos resultados alentadores. Resultados alentadores que luego se plasman en recibimientos como este, que por supuesto ustedes van a ver enseguida lo que son las secuencias del recibimiento a las tropas ucranianas en Kherson, de los festejos de la población civil que ha permanecido. Y acá quiero marcar algo. Por supuesto que ha habido un éxodo muy masivo en los primeros meses de la guerra, sobre todo en las primeras semanas de la guerra desde Ucrania, el éxodo de más rápido crecimiento que se recuerde desde la Segunda Guerra Mundial. Pero atención, porque hay mucha gente queriendo y de hecho regresando a sus lugares de origen. Esta es otra imagen de los festejos post-recuperación. Hay una secuencia realmente muy impactante donde la gente está tratando de llevar en andas a una mujer que forma parte de las tropas ucranianas y mientras tanto celebra emocionada, hombre llorando, bueno, ahí lo ven. Y mientras tanto celebran emocionados la recuperación de Kherson, entre otros puntos claves que ha podido recuperar Ucrania en los últimos meses. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer Putin frente a esto? Frente a lo que quizás puede decodificar como una humillación. Hasta ahora la reacción ha sido, incluso cuando se produjo una serie, una secuencia de recuperaciones estratégicas, la reacción fue, fíjense, perdón, pero quiero reparar en esta secuencia, recibimiento a la prensa, a los periodistas, en este caso. Le pido a la producción que me corrija, pero entiendo que es un colega de Sky News. Está en el mismo lugar y la gente los recibe, queriendo, por supuesto, que las cámaras de televisión del mundo se hagan eco de esto que está sucediendo. Una recuperación de un punto clave, un punto asediado desde el principio de la guerra, Kherson. Estratégico, pero también, como ustedes ven, un punto en el que, frente a la insistencia del asedio ruso, se ha advertido a la población que quiere regresar que, por supuesto, tenga la prudencia e incluso la paciencia, porque no se sabe, como les venía diciendo antes, cuál va a ser la reacción de Vladimir Putin frente a lo que considera una humillación desde el punto de vista bélico, ¿no? Aunque jamás lo admita. Está con nosotros Jana Schutzman, ha estado varias veces en TN Internacional. Por supuesto, esta ha sido una noticia de una semana de noticias mixtas, Jana, y en principio quiero pedirte a vos que me digas cómo es vivir con esa sensación de que de repente hay para Ucrania una victoria como esta, pero al mismo tiempo la certeza de que muchísimos de tus compatriotas están sufriendo la falta de absolutamente todo en territorio ucraniano.
mujer, como siempre, Carolina. Es una noticia que nos dejó de algún modo, pienso yo, como paralizada de emociones. Es una noticia como entre tristeza que tenemos, que vivimos todos los días, apareció algo que se puede festejar. La gente, como vieron ustedes, en todas las ciudades hay un festejo con nombre Gerson en la boca. Están saliendo a manifestar en todos lados con las banderas ucranianas a los gritos, festejando que Gerson es Ucrania. Y la verdad es emociones tan fuertes que una palabra que nunca me sale bien, estalla. ¿Sí? Uno estalla de emociones, de llorar, de no poder hablar. Y yo creo que todo el mundo, el que sigue esta guerra, casi 9 meses, se puso contento por nosotros también, por nuestro ejército, por todos los que de tal o tal manera están involucrados en una de las pequeñas grandes victorias que tenemos en estos días. Ana, quiero reparar también que cuando hablamos de la resistencia ucraniana, no solamente hablamos de las fuerzas formales, digamos, del ejército tal como se lo conoce, sino también de una defensa territorial, digamos, de civiles que tomaron las armas. Y parte de esto y de esta recuperación tiene mucho que ver con los civiles que están haciendo la resistencia, ¿no? Exactamente. Había una imagen ayer, creo que lo había visto, de una abuela que apenas podía caminar y tenía todos brazos cargados con los trofeos de los soldados rusos que él había juntado unas balas, se los juntó todo y se los entregó a soldados ucranianos. Los recibía así, con este regalo, si se puede decirlo entre comillas. Y bueno, la resistencia nuestra ya es bastante conocida en todo el mundo, pero todos están en esto, todos ayudan. No hay una persona que puede pasar de lado, no hay una persona que puede no tocarla, esta situación, desde chicos hasta grandes. Hay niños juntando dinero para comprar drones, cantando en las calles, en las ciudades, obvio que no están ocupados, que están más tranquilos, están juntando dinero de los niños de 8 años cantando en las calles o en otros países también. Bueno, y en el medio también está pasando que hay apagones totales, ¿no? Nosotros la semana pasada conversábamos con la Premio Nobel de la Paz que estuvo aquí en la Argentina y que regresaba a Kiev, y ella básicamente, palabras más, palabras menos, decía: yo vuelvo a mi ciudad donde no sé si voy a tener agua, electricidad, lo más básico. ¿Se viene la hora más oscura en términos literales y metafóricos en cuanto también a la respuesta que puede dar Rusia a esto? Sí, está viniendo frío, invierno, lastimosamente. Cuando empezó el 24 de febrero hacía frío invierno y pensamos que hasta próximo invierno esto se va a terminar, pero no todavía, y toda la gente de tal o tal manera tienen que estar preparado para estos apagones porque es algo muy necesario para poder subsistir hasta primavera. Y mucha gente están yendo a otras ciudades donde no se apaga tanto la luz, pero el gobierno, administraciones municipales piden tratar de guardar electroenergía para que no sea tan difícil soportarlo para todo el pueblo, ¿no? Pero donde ahora están haciendo los apagones masivos es capital y las provincias cerca. Por ejemplo, en caso de donde vive mi familia, también tienen cortes de luz, pero por suerte en casa de mi abuela hay una manera de calentar la casa y también un poco dar luz con... ay, Dios mío, de carbón, de madera, ¿no? Haciendo fuego. Y bueno, mucha gente en los pueblos tienen esta manera de calentar su casa, pero mucha gente en las ciudades grandes no la tienen. Entonces se están preparando de tal o tal manera. Hay nuestros colegas
por ejemplo, diplomáticos. Justo había hablado con ex cónsul de acá, de Argentina, y él me mostraba, me mandaba video, cómo se vive, cómo él camina a trabajo y escucha todo el tiempo, hay ruido de atentados, ¿sí? De prevención, y en su casa, por ejemplo, tiene todo velas prendidas todo el tiempo. Claro. Es la única manera. Bueno, y esto además dificulta la comunicación, ¿no? Porque hay Sí. problemas de conectividad, porque hay problemas de absolutamente todo. Ya enseguida vamos a retomar la charla con vos, pero está con nosotros Sebastián Bigliero. Sebastián es analista internacional y es especialista en seguridad. Y quiero volver al mapa, porque hay un río absolutamente clave y también hay puentes e infraestructura estratégica para Ucrania que ha sido destruida en el contexto de la guerra, en algunos casos como parte de una estrategia, en otros casos como consecuencia de algunos ataques y algunas hostilidades. Sebastián, bienvenido. A ver, hablemos en términos generales de qué es lo que está pasando en cuanto a el territorio todavía tomado por Rusia y la efectividad de la contraofensiva ucraniana. Desde el mes de agosto que Ucrania está lanzando una gran ofensiva, tanto por el norte, por el este y por el sur, que le está dando resultados. Está utilizando las mismas técnicas o tácticas, si se quiere, que Rusia habría utilizado en algún momento en Crimea en el 14 y que no le salieron ahora, y que le están dando resultado efectivo, por lo menos para ir ganando de a poco territorio en todos los frentes, y ablandando el frente ruso, obviamente. Sí, y también corriendo, y te pido que tomemos también como referencia este mapa, quizás vos nos podés ayudar a entender mejor, pero corriendo lo que era la línea o la franja roja, ¿no? Yo me acuerdo que hace no mucho tiempo hablábamos de Mykolaiv, ya un poquito más tomado por la franja roja en este mismo mapa. Zaporilla, realmente la línea del avance ruso estaba bastante corrida sobre el límite. ¿Qué es lo que está pasando? Y podrías puntualizarnos vos mismo algunos de estos lugares estratégicos. Sí, a casi 9 meses de la guerra, digamos que los rusos territorialmente han retrocedido. O sea, en estos meses la ocupación territorial por parte de Rusia fue alrededor del 20% del territorio. En solamente 40 días los ucranianos lograron hacer lo que los rusos les tomó tomar posición y afianzar durante muchos meses. En el mes de agosto, cuando avanzaron, por ejemplo, por lo que es el centro del país y el noreste del país, lograron ablandar las posiciones rusas y retrotraerlos incluso a límites insólitos cercanos a la frontera con el mismo Rusia. En el caso del este, lograron ir ocupando ciudades que los rusos habían tomado posición, el caso de Izum, el caso de Bakhmut y demás, Kupiansk. Lograron empujar a los rusos en cuestión de semanas, un trabajo que los rusos habían hecho a lo largo de meses. Y la sorpresa fue en el sur, en los últimos días, donde como parte de esa ofensiva general que Ucrania había tomado tanto en el norte como en el este, en el sur lograron empujar un bastión importante, representativo, que los rusos tienen hace 8 meses. Recordemos que Kherson, o la ciudad de Kherson, había sido tomada, ¿sí?, más o menos el 24 de febrero o unos días después. Los rusos lograron emplazar una contraofensiva como para tratar de empujar hacia atrás. Ahora surgen interrogantes. Si bien han logrado recuperar unos cuantos kilómetros cuadrados, la pregunta es, de cara al invierno, si Ucrania va a poder seguir consolidando esos avances y si Rusia va a poder seguir afianzando también un contraavance. Aparentemente acá hay como una suerte de parate o freno, donde ninguno de los dos va a poder avanzar. Bueno, a ver, ¿qué pasa con los puentes? ¿Qué pasa con los puentes y la destrucción de esta infraestructura estratégica? Vamos a ver una de las imágenes. Mirá, es realmente muy, muy impresionante la secuencia. ¿Por qué se hace esto? Estos son acciones de sabotaje, claramente. Es decir, el puente es un corredor importantísimo para la cadena logística de cualquier ejército. Entonces, en este caso, hay dos cosas. Por un lado, Ucrania viene de alguna manera bombardeando detrás de la línea enemigo en todo el soporte logístico. Impresionante ver cómo queda, ¿no? Hizo acciones de sabotaje, por ejemplo, en el puente de Kerch, Sí. allá en Crimea.
hace unas cuantas semanas. Este puente es representativo porque toda la lógica de suministro y logística Rusia hacia Crimea pasaba por ahí. Ucrania con poco logró destruirlo o por lo menos cortarlo. En el caso de Rusia, en este momento en plena retirada, hace lo propio con los puentes también para evitar que los ucranianos avancen de manera rápida hacia Kherson. Es una manera también de atrasar el avance ucraniano hacia la propia Kherson. Entonces, las acciones, digamos, de sabotaje o los ataques contra puentes, caminos y demás cuestiones son importantes en el caso de Ucrania para romper la línea de suministros al ejército que está muy distante, de alguna manera, de su frente de operaciones. Y esto obviamente deja en jaque al ejército ruso, que al encontrarse desguarecido, sin suministros, sin logística, sin pertrechos, sin renovación de municiones, puede llegar a constituir un terreno muy peligroso quedarse ahí. Por eso el cálculo aparentemente del Kremlin habría sido, bueno, para evitar lo que pasó en abril en el corredor de allá de Kharkiv o de Kiev, incluso cuando los rusos retrocedieron, bueno, acá hicieron exactamente lo mismo aprendiendo la lección de aquella época, es decir, evitar un desastre con consecuencias bastante raras. Quiero hacerte dos preguntas. Sí. Hay algo que pasa con estos hechos y la moral de los distintos ejércitos, ¿no? Sí. Por supuesto que después hay algo muy concreto que es la necesidad de abastecerte de artillería y demás, que bueno, forma parte también de lo que necesita el suministro que de hecho está pidiendo Ucrania. Pero la pregunta es, ¿cómo hace Putin para seguir sosteniendo una guerra cuando la moral de su ejército realmente está mostrando resquebrajarse, ¿no? Si es que alguna vez la tuvo como tal, ¿no? Hay una verdad, la moral de la tropa, tanto en el ejército ucraniano como en el ejército ruso, ha sido de alguna manera diezmada, en el caso de los ucranianos también por un desgaste con el correr de los meses. Sin embargo, las últimas victorias de alguna manera alientan todo lo que es el patriotismo ucraniano, pensando que pueden enfrentar un ejército enorme. Ahora, por el lado de Rusia, si bien existen esas características, también tiene la peculiaridad que tiene un sostén de renovación enorme, más allá de los conflictos puntuales políticos que la administración Putin está teniendo en el Kremlin, logran de alguna manera emplazar o renovar una cantidad de tropa que está hace 9 meses en el frente de manera forzosa, combate, ¿no? De manera forzosa. De manera, hay que De decirlo manera- de manera forzosa. porque también incluso hasta escuchamos a referentes dentro de todo el aparato de propaganda del Eso es. Kremlin hablar del reclutamiento de los más jovencitos, No, incluso seguro. para Ucrania, ¿no? No es gratuito. No es gratuito y, digamos, hay una gran desmoralización, lo muestran los videos, lo muestran las declaraciones. Hace poco hubo un regimiento importantísimo de Rusia que hizo una declaración pública reconocida por el mismo Ministerio de Defensa, advirtiendo las consecuencias de seguir esta guerra nefasta y de seguir en el frente de operaciones como lo está haciendo Rusia en este momento. Bueno, y por supuesto seguimos viendo las imágenes. La verdad es que en un escenario de guerra, vos recién decís una palabra que a mí me parece clave, desgaste. Esta es una guerra de desgaste. Lo que para Putin era esa operación militar especial que iba a ser un par de días, y de hecho el mundo, o buena parte del mundo, creyó que frente a la disparidad en el poderío militar podía llegar a ser una cuestión de días o semanas. Bueno, se ha convertido en una guerra de desgaste, en una guerra prolongada, en la que por supuesto siempre tiene la de perder el país agredido, pero en la que hoy estamos hablando de algunas victorias significativas en la recuperación del territorio. Mi pregunta es, ¿qué pasa si Ucrania no logra de alguna manera compensar estos golpes a su infraestructura estratégica que implican problemas con el suministro eléctrico, con el suministro de agua? Vienen meses muy difíciles, viene el invierno. Como dirían, hay que pasar el invierno y hay que pasar unos cuantos meses más. Lo que se espera es que las operaciones militares, por lo menos de gran envergadura, disminuyan, porque el clima es bastante desfavorable y el desgaste ha sido enorme. Esperar una recuperación total por parte de Ucrania, es decir, un envión total, aparentemente no, es difícil. ¿Por qué? Bueno, todavía lo de Kherson no se sabe si es una retirada estratégica por parte de Rusia. En mi opinión es una retirada propia del desgaste de las fuerzas que están en ese momento ahí. Y al mismo tiempo
Ucrania no tiene las características de un ejército de masa como para avanzar y arrinconar a Rusia hacia el este. Uno de los puntos estratégicos aparentemente a que apuntaría Ucrania es a seguir avanzando hacia el sur, pero no podrían conquistar algo que en el 2014 hoy es simbolismo del ejército ruso, señal de lo que fue la invasión a Crimea por parte del Kremlin en el 2014. Entonces, lo que se espera por parte de Ucrania es seguir con esta guerra táctica, logrando un apoyo sostenido por parte de Occidente en materia de inteligencia, como lo vienen haciendo en los últimos meses, en materia de artillería sofisticada, un gran plan de recuperación de parte de la economía ucraniana, que está totalmente desgastada, y los límites geográficos, ahí me genera dudas cuánto puede retroceder Rusia, ¿no? Bueno, es importante esto que decís y es muy importante también estar pendientes de lo que pueda pasar en Zaporilla, ¿no? Ahí está la central nuclear más grande de Europa y hay preocupación porque nos decía Rafael Grossi, ¿no?, quien lidera la autoridad que monitorea la actividad nuclear en el mundo, está en el frente, digamos. Bueno, dentro de la no creencia o de los idas y vueltas de la administración Putin y de Putin en particular, ha sido yo diría, la única vez que Putin se sentó en serio con una autoridad internacional, reconociendo que podría seguir hablando sobre un problema que puede llegar a ser acuciante como la explosión de una central nuclear. Acá estamos en una guerra y cualquier tiro mal tirado, por decirlo de alguna manera, puede hacer explotar la central nuclear más importante de Europa. En eso hay un viso del Kremlin de, por lo menos, racionalidad entre comillas. Entre comillas. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Volvemos a las imágenes de Jersón y lo que para Ucrania significa, sin dudas, una recuperación importante, una victoria, una reconquista, pero claro, con la cautela que implica en este contexto también ver a una población civil que quiere volver a su lugar de origen, pero que tiene que tener el cuidado de no saber cuál va a ser la respuesta ante esto. Yana, ¿qué se sabe o qué creen ustedes que puede llegar a pasar? Exactamente lo que vos estás diciendo se nombra en todos lados. Los municipios, administraciones están pidiendo todavía a la gente no volver con esta masividad a sus hogares porque todavía no está totalmente todo, digamos, resuelto y en tranquilidad. ¿Sí? Y no sabemos también cómo va a ser la respuesta del presidente de Rusia. ¿Cómo está tu familia allá? Con mi familia, de hecho, no pude creo que ya 2 semanas comunicarme por teléfono porque está mi mamá y abuela en un pueblo que es difícil comunicación a veces y justo sé que no pasó nada y esto ya, para mí ya es mucho. Cuando vos decís sé que no pasó nada ahí, ¿cómo lo sabes? Por las noticias, por otros contactos, grupos de Telegram, okay, todo el tiempo. Mi cabeza, yo pienso que de cualquier ucraniano de cualquier mundo no para, no descansa. Está todo el tiempo todo puesto ahí. Y quiero aprovechar y un poco completar las palabras de Sebastián, porque nosotros, hay un factor muy importante en todo esto. Nosotros somos ucranianos y estamos en nuestra tierra. Nuestros soldados están defendiendo su propio terreno, saben cada milímetro, lo sienten con sangre, está por las venas pasando la historia. Somos descendientes de cosacos y ellos somos libres y vamos a ser libres. Ellos no lo tienen lo que tenemos nosotros. A ver, va a haber una muestra de fotografías de Ucrania y de la guerra. Sí. Hay grandes fotoperiodistas que van a ser parte de esa muestra que abre el lunes, ¿correcto? Exactamente. Inaugura el lunes. ¿Tenés las fotos o tenés alguna foto? Tengo las fotos acá escondidas. Mostranos alguna de las fotos. Algunas. A ver. Bueno, esta es una de las fotos. ¿Sabemos los autores de estas? Sí. A ver. Justo yo, 5 minutos antes de venir acá, había retirado las fotos y los que agarré primeras traje y justo desde unos autores
periodistas ucranianos que son de Odessa. Todas esas 4 fotos que van a ver en esta imagen en TN, gracias, Caro. Esta foto sí es impactante. Sí. Me estaba hablando nuestro productor González, creo que nos impactó la misma imagen, mirá. Sí, es la foto de un casamiento. La pareja esta se formó adentro de las trincheras y la chica es una sniper. Ahora está embarazada y se casó con su amor de su vida. Y bueno, lo que pasa que también no quieren perder tiempo las parejas que se forman en las trincheras y se casan donde están, y es también muy emocionante. Acá tenemos otra mujer guerrera también, de mismos fotógrafos, que son Vlada y Konstantin Liberovi. Son de Odessa y ellos, desde que empezó la guerra, empezaron a ir rotando de ciudad a ciudad, mostrando cómo vive día a día el pueblo ucraniano en esta defensa y en esta guerra. Las historias los cuentan con sus fotos, son fotodocumentos que están como 5 meses ya en una manera constante haciendo este trabajo, y son parte de nuestra fotoexposición. Como también una fotoperiodista uruguaya que está radicada en Barcelona, Ximena Borrazas. Tenemos un fotógrafo argentino que es Franco Fafazuli, nuestro colega. Extraordinario fotógrafo. Sí. Y tenemos Evgen Maloletka, que de hecho hace unos días se abrió en Nueva York exposición de sus fotos sobre Mariupol, y de mismas fotos también vamos a tener en nuestra exposición acá en Legislatura porteña. Lo que quiero agradecer mucho al diputado Roy Cortina, que nos ayudó a hacer este evento, y delegación europea de Unión Europea acá. Yana, para terminar quería preguntarte qué se sabe, lo conversaba hace unos días con Alexandra Matvichuk, la Premio Nobel de la Paz, pero qué se sabe sobre los niños que han sido llevados a Rusia, de los territorios ocupados, han sido llevados a Rusia, algunos de ellos, por lo que se conoce, habrían sido dados en adopción. ¿Qué se sabe sobre la situación? Es un tema muy doloroso para cada uno de nosotros, porque hay una cifra oficial y hay una cifra no oficial. Más o menos oficial es más que 10.000 niños que se habían llevado de varias maneras de Ucrania, que algunos de estos niños son huérfanos totalmente, algunos tienen algunos parientes que no son sus padres, abuelos o tíos, y va a ser muy difícil a recuperar estos niños. Gracias a la organización de Alexandra también se hace mucho, y algunos chicos se están recuperando desde Rusia, pero va a ser una labor muy difícil y muy terrible. No sabemos mucho de los que están en territorio ruso. Muchísimas gracias, Yana. Gracias. Gracias a vos.